Saludos, profesor Juan Ávila. Mi nombre es Joana Espinosa, cursante del segundo trimestre de la carrera de Derecho. Para mi trabajo escogí el tema Derecho a la intimidad y protección de datos, como usted lo indicó en los numerales 32, 33 y 34. El texto expresa lo siguiente en el párrafo 32. La privacidad, que constituye un derecho esencial para la protección de la dignidad, la autonomía y la capacidad de actuar de los seres humanos, debe ser respetada, protegida y promovida a lo largo del ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial. Es importante que los datos para los sistemas de inteligencia artificial se recopilen, utilicen, compartan, archiven y supriman de forma coherente con el derecho internacional y acorde con los valores y principios enunciados en la presente recomendación, respetando al mismo tiempo los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales pertinentes. El párrafo numeral 33 expresa: debería establecerse en los planos nacional o internacional, de acuerdo con un enfoque de múltiples partes interesadas, marcos de protección de datos y mecanismos de gobernanza adecuados, protegidos por los sistemas judiciales y aplicables a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Los marcos de protección de datos y todo mecanismo conexo deberían tomar como referencia los principios y normas internacionales de protección de datos relativos a la recopilación, la utilización y la divulgación de datos personales y el ejercicio de sus derechos por parte de los interesados, garantizando al mismo tiempo un objetivo legítimo y una base jurídica válida para el tratamiento de los datos personales, incluido el consentimiento informado. El párrafo numeral 34 expresa lo siguiente: los sistemas algorítmicos requieren evaluaciones adecuadas al impacto en la privacidad, que incluyan también consideraciones sociales y éticas de su utilización y un empleo innovador del enfoque de privacidad desde la etapa de la concepción. Los actores de la inteligencia artificial deben asumir la responsabilidad de la concepción y la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial de manera que se garantice la protección de la información personal durante todo el ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial. Para entender lo que expresa el texto, en primer lugar puedo acotar que hace referencia al respeto de la privacidad como pilar de la autonomía humana y señala que el tratamiento de datos o toda compilación manejada a través de la inteligencia artificial debe estar enmarcada coherentemente con el derecho internacional y los marcos legales nacionales, en este caso Venezuela. Desde el punto de vista jurídico, en Venezuela, la privacidad tiene base constitucional en el artículo 80 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, que garantiza la protección del honor, vida privada, intimidad e imagen propia. Adicionalmente, el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla el habeas data, que constituye un derecho consagrado que permite a los ciudadanos acceder a la información que ellos conste en los registros públicos o privados. Este derecho es una garantía legal que permite al ciudadano conocer, actualizar, rectificar y exigir la confidencialidad o eliminación de información sobre sí misma
que esté almacenada en bases de datos, registros oficiales o archivos de entes públicos o privados. Su objetivo principal es proteger el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la autodeterminación informativa. En lo que a Venezuela respecta, en materia de protección de datos personales, no se encuentra un límite claro en las leyes que están vigentes en el país. La posición del ciudadano frente al ciclo de la vida de los datos que constan de recopilación, almacenamiento, uso y supresión queda a discreción de los términos de servicios privados, dejando al ciudadano sin mecanismos sencillos para exigir la supresión, o sea, el derecho al olvido, frente a los algoritmos de aprendizaje profundo. La debilidad que existe sobre el consentimiento digital en Venezuela se traduce únicamente a la aceptación a ciegas por parte de los usuarios de los contratos digitales con las frases "acepto los términos y condiciones", que ya muchos a través del internet hemos podido aceptar ese tipo de contratos, que permanece en la mayoría de los contratos virtuales propiamente dicho. Jurídicamente, esto desvirtúa el principio de consentimiento libre, específico e informativo que requiere la inteligencia artificial. Sobre la gobernanza y el consentimiento del informado, la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, propone la creación de marcos nacionales e internacionales basados en la gobernanza adaptativa y el consentimiento informativo, entendiendo por gobernanza de la Internet el desarrollo y la aplicación que los gobiernos ejecutan al sector privado y a la sociedad civil en sus respectivos roles, de principios comprometidos, de normas y reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que dan forma a la evolución y al uso del Internet. En materia del encuadre jurídico, el uso de la inteligencia artificial y el Internet en Venezuela para los contratos de los entornos digitales se rige por el Código Civil venezolano y la Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Recientemente, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología publicó el Código de Ética para el Desarrollo y Aplicación Responsable de la Inteligencia Artificial, con fecha del 19 de enero del año 2026. Es un código de ética para guiar el diseño, implementación y uso responsable de la inteligencia artificial en Venezuela y establece 9 principios que son humanismo, equidad, sostenibilidad, seguridad, privacidad, transparencia, rendición de cuentas, ciencia abierta y la excelencia para que funcione como marco orientador, sin sanciones todavía y alineado al interés público. Al no existir una agencia autónoma de protección de datos en el país, el sistema judicial tradicional venezolano carece de los tribunales especializados en materia necesaria para resolver disputas técnicas complejas sobre el tratamiento transfronterizo de datos personales mediante algoritmos automatizados. En el caso de que un ciudadano sufra vulneración o discriminación de la identidad, el afectado debe demostrar el daño y es por eso que el sistema procesal venezolano exige que sea el desarrollador quien demuestre que su sistema es seguro. Todo esto conlleva al riesgo ético y profesional del abogado venezolano en ejercicio, ya que este punto redefine las responsabilidades civiles y penales y el profesional del derecho no puede limitarse a defender ante el daño causado. Debe asesorar en la fase de ingeniería de un software, en la fase preventiva para evitar la responsabilidad patrimonial de un ciudadano o de las empresas.
lo que quiere decir que su actuación debe ser anticipada y no esperar que ocurra un hecho o una violación de la privacidad. De manera concluyente, es fundamental destacar que Venezuela se encuentra en una etapa de transición declarativa. El Código de Ética de la Inteligencia Artificial demuestra que el Estado reconoce que las pautas de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, para el sistema venezolano, requiere urgentemente una ley orgánica de protección de datos personales que eleve estos principios éticos a obligaciones jurídicas vinculantes con sanciones severas que vengan a representar la defensa del ciudadano y que también sean sancionatorias y representen el castigo de quien vulnera la intimidad de los usuarios. Muchas gracias.